En una noche empapada por la lluvia en abril de 1852, testigos afirmaron haber escuchado gritos que resonaban desde la hacienda Torres, los cuales perseguirían al condado de Valle de San Lorenzo por generaciones. Lo que comenzó como un juego de póker entre hacendados productores de agave, terminó en una apuesta tan impensable, tan moralmente devastadora, que las autoridades locales enterraron todos los documentos relacionados con el incidente durante más de un siglo. Las apuestas no eran dinero ni tierras, eran vidas humanas, y cuando se reveló la carta final, las consecuencias se extendieron por las familias más poderosas de Jalisco, dejando tras de sí un rastro de muertes misteriosas, ruina financiera y una conspiración de silencio que alcanzó los niveles más altos del gobierno estatal. Lo que ocurrió esa noche cambiaría para siempre cómo las familias hacendadas de Valle de San Lorenzo se veían entre sí y, más importante aún, cómo se veían a sí mismas. El condado de Valle de San Lorenzo en 1852 se destacaba como una de las regiones más prósperas de producción de agave en Jalisco, donde vastas haciendas se extendían a lo largo del río Santiago, como reinos verdes gobernados por hombres que creían que su riqueza los hacía intocables. El suelo, enriquecido por décadas de cultivo cuidadoso, producía algunas de las mejores hojas de agave en México, llenando las arcas de familias cuyos nombres aparecían en contratos bancarios, compañías ferroviarias y nombramientos políticos en todo el estado. La hacienda Torres, conocida localmente como Villa Espinosa, dominaba más de 3,000 hectáreas de esta tierra privilegiada. Don Miguel Torres había heredado la hacienda de su padre, junto con casi 200 trabajadores esclavizados, cuyo trabajo había construido la fortuna familiar durante 3 generaciones. La casa principal, una imponente mansión de estilo colonial con columnas blancas y amplias terrazas, se alzaba en la cima de una suave colina con vista a los campos de agave que se extendían hacia el horizonte como un mar interminable de verde. Miguel Torres tenía 43 años en la primavera de 1852. Era un hombre cuyo éxito no solo se medía en hectáreas y ganancias, sino en su habilidad para mantener las delicadas redes sociales que sostenían la aristocracia hacendada de Jalisco. Formaba parte del Consejo Municipal, poseía acciones en el ferrocarril Guadalajara-Santiago, y sus opiniones sobre los precios del agave podían influir en los mercados hasta Ciudad de México. Pero quizás lo más importante para Miguel era el padre de Ana Torres, de 18 años, considerada por muchos como la joven más hermosa en 3 condados. Ana poseía la educación refinada esperada de la hija de un hacendado. Hablaba francés, tocaba el piano con notable destreza y podía discutir literatura con la sofisticación que la convertía en una invitada codiciada en reuniones sociales por todo el centro de Jalisco. Su cabello castaño oscuro y sus ojos verdes inteligentes ya habían atraído propuestas de matrimonio de los hijos de familias prominentes. Aunque Miguel era selectivo sobre qué pretendientes permitía siquiera que la visitaran, la casa Torres también incluía a Juan Morales, un hombre cuya existencia desafiaba todas las suposiciones sobre la esclavitud en el México previo a la abolición. Juan tenía 35 años, nació en la hacienda, y había aprendido a leer y escribir a pesar de las leyes que prohibían tal educación para los esclavizados. Más notablemente, Juan había desarrollado un talento extraordinario para las matemáticas y lo que ahora podríamos llamar análisis financiero. Miguel había descubierto esta habilidad años antes y, en una decisión que escandalizó a algunos de sus vecinos, comenzó a usar a Juan para ayudar a llevar los libros de la hacienda, e incluso asesorar en decisiones de inversión. Este arreglo había resultado increíblemente rentable para Miguel, pero también había creado algo sin precedentes en su orden social, un amo que dependía intelectualmente de un hombre que legalmente poseía. Juan vivía en mejores condiciones que la mayoría de los esclavizados, ocupando una pequeña pero cómoda habitación en la casa principal, en lugar de los cuartos de los trabajadores, y Miguel a menudo buscaba el consejo de Juan en asuntos que iban mucho más allá de la gestión de la hacienda. Los otros personajes clave en nuestra historia eran los compañeros habituales de póker de Miguel, hombres cuyas partidas semanales se habían vuelto legendarias entre la élite de Valle de San Lorenzo. Estaba el juez Antonio Vargas, cuya familia había ayudado a redactar la Constitución del Estado de Jalisco, y cuyas decisiones legales tenían peso en todo el estado. El doctor Luis Fernández,
Poseía la hacienda más grande junto a la de Miguel y servía como médico informal para la mayoría de las familias adineradas de la zona. Finalmente, estaba Diego Salazar, una adición más reciente a su círculo, quien se había mudado a Jalisco desde Veracruz tras heredar importantes propiedades y cuya reputación por apuestas de alto riesgo solo era igualada por su habilidad para leer las debilidades de las personas. Estos 4 hombres se habían reunido cada jueves por la noche durante más de 2 años, jugando póker en el estudio de Miguel, mientras consumían el mejor tequila y cigarros disponibles. Las apuestas habían aumentado gradualmente con el tiempo, pasando de modestas sumas de unos pocos pesos a partidas donde cientos, a veces miles de pesos, cambiaban de manos en una sola noche. Pero el dinero, todos lo entendían, era solo la superficie de su verdadera competencia. Estos juegos eran sobre poder, sobre probar la determinación del otro, sobre la guerra psicológica que los hombres exitosos libran entre sí. La dinámica social de Jalisco en 1852 creó la tormenta perfecta para lo que estaba por venir. La economía del Estado mostraba signos de tensión, mientras los precios del agave fluctuaban, y las críticas del norte contra la esclavitud se intensificaban. Muchos hacendados estaban preocupados en privado por su estabilidad financiera a largo plazo, aunque admitir tales preocupaciones públicamente habría sido un suicidio social. También había una creciente tensión sobre la expansión de la esclavitud hacia nuevos territorios, con debates políticos que amenazaban con desgarrar los cimientos mismos de la sociedad del sur de México. La noche del 18 de abril de 1852 comenzó como cualquier otro jueves en Villa Espinosa. La lluvia había caído constantemente desde la mañana, creando un tamborileo rítmico contra las altas ventanas del estudio de Miguel. La habitación en sí encarnaba todo lo relacionado con la riqueza y el prestigio de la élite hacendada. La lujosa hacienda de Valle de San Lorenzo estaba decorada con muebles de caoba que brillaban bajo la luz de las lámparas, libros encuadernados en cuero que forraban las paredes, y una chimenea de mármol donde troncos de encino sazonados crepitaban y silbaban, proyectando sombras danzantes sobre la alfombra persa. Juan Morales había preparado la habitación como de costumbre, disponiendo la mesa de póker con su superficie de fieltro verde, colocando mazos de cartas nuevos a la derecha de Miguel Torres y asegurándose de que las garrafas de cristal con tequila y mezcal estuvieran llenas y listas. El hombre esclavizado realizaba estas tareas con la eficiencia silenciosa que lo había hecho invaluable para Miguel, pero aquellos que lo conocían bien podrían haber notado algo diferente esa noche. Una tensión en sus movimientos, una manera en que sus ojos se detenían en ciertos objetos de la habitación. El juez Antonio Vargas llegó primero, sacudiéndose la lluvia de su abrigo mientras se quejaba del estado de los caminos. A los 62 años era el mayor del grupo, un hombre cuya mente jurídica había ayudado a moldear las respuestas de Jalisco a diversos desafíos constitucionales durante las últimas 2 décadas. Su presencia en estas partidas servía como una especie de bendición informal. Si Antonio Vargas estaba dispuesto a jugar contigo, significaba que realmente habías llegado a la alta sociedad de Jalisco. El doctor Luis Fernández llegó a continuación, cargando su maletín médico como siempre, ya que las llamadas podían llegar a cualquier hora, al atender las necesidades de salud de cientos de personas en varias haciendas. Luis era conocido por su estilo de juego conservador y su habilidad para leer gestos físicos en otros jugadores, habilidades que le servían bien tanto en la mesa de póker como en el diagnóstico de enfermedades. Diego Salazar fue el último en llegar, y su entrada cambió inmediatamente el ambiente de la habitación. A los 39 años, Diego poseía el tipo de personalidad magnética que atraía a las personas mientras las hacía sentir ligeramente incómodas. Había sido educado en la Universidad de Veracruz. Pasó varios años en Mérida aprendiendo lo que él llamaba las artes de caballero, y había regresado a Jalisco con suficiente riqueza y conexiones para adquirir propiedades significativas, aunque nadie parecía estar completamente seguro de las fuentes exactas de su fortuna. «Caballeros», anunció Diego mientras se acomodaba en su silla habitual, «espero que estén preparados para una noche memorable. Últimamente me he sentido particularmente afortunado». Miguel repartió la primera mano mientras Juan se movía silenciosamente por la habitación, rellenando vasos y asegurándose de que el fuego se mantuviera vivo. Las primeras partidas transcurrieron con normalidad,
con botes modestos y la conversación habitual sobre los precios del agave, la política y los chismes del condado. Pero a medida que avanzaba la noche y el tequila comenzaba a hacer efecto, algo cambió en la dinámica de la habitación. Diego había estado perdiendo constantemente durante las primeras 2 horas, y aquellos que conocían su temperamento reconocían las señales de su creciente frustración. Comenzó a hacer apuestas más grandes, intentando recuperar sus pérdidas con un juego cada vez más agresivo. El juez Antonio Vargas se retiraba temprano de la mayoría de las manos, contento de observar el drama que se desarrollaba entre los otros 3 jugadores. El doctor Luis Fernández mantenía su enfoque conservador, ganando botes pequeños de manera consistente, pero evitando enfrentamientos importantes. Miguel se encontraba con manos inusualmente fuertes durante toda la noche, y su confianza crecía con cada bote ganado. Para las 10:00, había ganado casi 800 pesos, una suma sustancial que representaba varios meses de ingresos para la mayoría de las familias de Jalisco. Fue entonces cuando Diego hizo una sugerencia que cambiaría sus vidas para siempre. «Miguel, amigo mío», dijo Diego, barajando un mazo nuevo con los movimientos suaves de alguien que había pasado mucho tiempo en mesas de juego. «Me estoy cansando de estas apuestas pequeñas. ¿Qué te parece si hacemos que esta noche sea realmente interesante?» «¿Qué tienes en mente?», preguntó Miguel, aunque algo en el tono de Diego hizo que Juan pausara en sus movimientos por la habitación. «Propongo que juguemos una mano final. El ganador se lleva todo lo que está en la mesa. Además», Diego hizo una pausa dejando que el silencio aumentara la tensión, algo más valioso que el dinero. El juez Antonio Vargas se inclinó hacia adelante en su silla. «Diego, ¿qué estás sugiriendo exactamente?» «Sugiero que cada uno ponga algo que realmente le importe, algo que haga que este juego sea memorable». Los ojos de Diego brillaban bajo la luz de las lámparas, mientras miraba alrededor de la mesa. «Yo pondré mis propiedades en Veracruz, la hacienda de Maguey y la casa en la calle del Puerto, valoradas en más de 15,000 pesos. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia contra las ventanas y el crepitar del fuego. 15,000 pesos era una suma enorme, suficiente para comprar una hacienda sustancial o financiar un pequeño ferrocarril. El doctor Luis Fernández negó con la cabeza. «Diego, eso está muy por encima de lo que cualquiera de nosotros puede igualar». «Oh, pero ahí es donde te equivocas». «Luis», respondió Diego, «cada uno de ustedes tiene algo que vale eso o más. Solo no han estado pensando con suficiente creatividad». Miguel sintió una extraña emoción creciendo en su pecho. El tequila, combinado con su noche de juego exitoso, lo había llenado de una sensación de invencibilidad. «¿Qué tienes en mente, Diego?» El juez Antonio Vargas podría apostar su práctica jurídica y todas las conexiones políticas asociadas. El doctor Luis Fernández podría apostar su práctica médica y su hacienda. «¿Y tú, Miguel?» La sonrisa de Diego se ensanchó, aunque nunca llegó a sus ojos. «Podrías apostar lo que realmente es más valioso para ti, que sería la mano de tu hija en matrimonio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de la chimenea. Juan, que había estado rellenando la garrafa de mezcal, se quedó completamente inmóvil. El rostro del juez Antonio Vargas palideció, mientras que el doctor Luis Fernández dejó escapar un jadeo audible. El primer instinto de Miguel fue reír, descartar la sugerencia como el tequila hablando, pero algo en la forma en que Diego lo miraba, algo en el desafío implícito en la sugerencia, lo hizo detenerse. En la jerarquía social de Jalisco en 1852, la capacidad de un hombre para controlar el destino de su familia se consideraba una medida de su poder. Rechazar tal apuesta podría ser visto como debilidad, como una admisión de que no confiaba en sus propias habilidades. «Diego», dijo el juez Antonio Vargas con cuidado, «estás sugiriendo algo que va mucho más allá del juego. La vida de una joven no debería ser apostada como si fuera una propiedad. ¿No es así?», preguntó Diego. «¿No arreglamos ya los matrimonios basados en consideraciones financieras y sociales? Al menos de esta manera, la decisión se tomaría por habilidad en lugar de negociaciones a puerta cerrada». Miguel se encontró considerando realmente la propuesta, aunque una parte racional de su mente gritaba advertencias. Ana era en efecto su posesión más valiosa, posesión más preciada, hermosa, inteligente y destinada a un matrimonio que fortalecería la posición de la familia Torres en la sociedad de Jalisco. Pero también tenía 18 años.
y Miguel tenía la autoridad legal absoluta sobre su futuro. La ley era clara en este punto. Los padres tenían el derecho de arreglar los matrimonios de sus hijas como mejor les pareciera. Y si estuviera de acuerdo con esos términos, se escuchó decir Miguel, ¿qué pondrías para igualar tal apuesta? Diego se recostó en su silla y por un momento, su máscara de caballerosidad jalisciense se desvaneció por completo. Lo que se mostró debajo era algo más duro, más calculador. Pondría a Juan. La habitación estalló. El juez Antonio Vargas se levantó tan rápido que su silla casi se volcó hacia atrás. El doctor Luis Fernández comenzó a protestar, pero Diego levantó la mano para pedir silencio. Piénsenlo lógicamente, caballeros. Juan representa un activo financiero significativo. Quizás la pieza de propiedad más valiosa de Miguel después de la tierra misma. Más importante aún, Juan posee habilidades y conocimientos que lo hacen irreemplazable. Miguel depende de él de maneras que van mucho más allá de las relaciones normales entre amo y esclavo. Perder a Juan sería devastador para las operaciones de la hacienda. Miguel miró fijamente a Diego, dándose cuenta de que el hombre había observado la dinámica de su hogar mucho más de cerca de lo que nadie había sospechado. Era cierto, Juan se había vuelto indispensable, no solo para la gestión financiera de la hacienda, sino para la sensación de igualdad intelectual de Miguel. Sus conversaciones nocturnas sobre estrategias de negocio y oportunidades de inversión se habían convertido en uno de los mayores placeres de Miguel. Pero había algo más en la propuesta de Diego, algo que hizo que la sangre de Miguel se helara, incluso mientras lo emocionaba. Al apostar a Juan, Diego estaba esencialmente ofreciendo darle a Miguel la propiedad permanente sobre las habilidades excepcionales de otro ser humano. Si Miguel ganaba, no solo conservaría a su hija, sino que también obtendría el control total sobre el reclamo legal de Diego sobre Juan, duplicando efectivamente su inversión en propiedad humana. Juan mismo permaneció inmóvil cerca de la mesa de mezcal, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la garrafa de cristal. Todos en la habitación entendían que estaban discutiendo su destino como si fuera un objeto, pero la realidad legal de Jalisco en 1852 hacía que su opinión fuera irrelevante. «Caballeros», dijo Miguel finalmente con la voz más firme de lo que sentía, «creo que tenemos los elementos para un juego verdaderamente histórico». La decisión de proceder con la apuesta creó una atmósfera de tensión tan densa que incluso el crepitar del fuego parecía apagado. El juez Antonio Vargas intentó un último intento de protesta, argumentando que ningún juego de azar debería determinar el destino de vidas inocentes. Pero la mente de Miguel estaba decidida. La combinación de tequila, orgullo competitivo y lo que veía como una oportunidad para afirmar un dominio absoluto sobre su círculo social, había anulado su mejor juicio. El doctor Luis Fernández, a pesar de sus reservas morales, se vio atraído a los procedimientos por una pura fascinación con el drama psicológico que se desarrollaba. Como hombre que había pasado décadas estudiando la naturaleza humana, a través de la lente de la práctica médica, reconoció que estaba presenciando algo sin precedentes, un momento en el que las estructuras de poder fundamentales de su sociedad estaban siendo puestas a prueba de la manera más personal posible. Diego comenzó a barajar las cartas con una precisión elaborada, sus movimientos casi hipnóticos bajo la luz de las lámparas. «Póker de 5 cartas», anunció. «Una mano. El ganador se lo lleva todo. ¿Estamos de acuerdo con los términos?» Miguel asintió, aunque su boca se había secado. «Si gano, conservo a Ana y obtengo la propiedad de Juan. Si tú ganas, obtienes el derecho a casarte con Ana y yo conservo la propiedad de Juan». «Precisamente», confirmó Diego, aunque debería mencionar un detalle adicional. «Juan repartirá las cartas». Esta sugerencia envió otra conmoción a la habitación. Que una persona esclavizada repartiera las cartas para un juego con apuestas tan enormes era prácticamente inaudito. Pero el razonamiento de Diego era característicamente manipulador. ¿Quién mejor para garantizar la equidad que alguien cuyo propio destino está en juego? Juan tiene todos los incentivos para repartir con honestidad. Las manos de Juan temblaban visiblemente mientras tomaba el mazo de Diego. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. El hombre cuya vida estaba siendo apostada sería quien determinaría el resultado. Mientras Juan se movía al frente de la mesa, Miguel notó algo en los ojos del hombre esclavizado que nunca había visto antes. No exactamente miedo, sino una especie de cálculo frío.
Las cartas se repartieron con una lentitud agonizante. Los movimientos de Juan eran precisos y deliberados, y Miguel se encontró estudiando el rostro del hombre en busca de cualquier señal de manipulación, pero la expresión de Juan permanecía cuidadosamente neutral. Sus ojos oscuros se enfocaban completamente en la mecánica del reparto. La primera carta de Miguel, repartida boca abajo, fue el 10 de corazones. Su carta boca arriba fue el rey de espadas, un comienzo fuerte que envió una oleada de confianza a su pecho. Diego recibió el sota de diamantes boca arriba, mientras que su carta oculta permanecía escondida. La segunda ronda de cartas boca arriba le dio a Miguel el rey de corazones, mostrando un par de reyes. Diego recibió la reina de diamantes, lo que le daba la posibilidad de una escalera. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable a medida que las implicaciones de cada carta se hacían claras. «El par de reyes apuesta», anunció Juan con la voz apenas por encima de un susurro. Miguel empujó 500 pesos al centro de la mesa, casi la mitad de sus ganancias de la noche. Diego igualó la apuesta sin dudar. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Miguel. La tercera carta boca arriba fue el momento que lo cambió todo. Miguel recibió el 10 de espadas dándole 2 pares reyes y dieces. Era una mano muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para que la confianza de Miguel se disparara. Pero Diego recibió el 10 de diamantes, que combinado con su sota y reina de diamantes, sugería la posibilidad de una escalera. «2 pares apuestan», anunció Juan. Miguel empujó el resto de su dinero al bote, más de 300 pesos, y miró directamente a Diego. «Todo adentro». Diego sonrió con esa sonrisa fría nuevamente y igualó la apuesta. Igualó. La carta final boca arriba selló el destino de ambos hombres. Miguel recibió el rey de tréboles, dándole una casa llena, reyes sobre dieces. Era una mano extraordinariamente fuerte, una que ganaría la gran mayoría de las manos de póker jamás jugadas. Miguel sintió una oleada de triunfo tan poderoso que casi soltó una carcajada, pero Diego recibió el 9 de diamantes. Con la sota, reina y 10 de diamantes ya mostrados, más el 9 de diamantes, Diego ahora tenía 4 cartas para una escalera de color. Si su carta oculta era el 8 de diamantes o el rey de diamantes, tendría una mano imbatible. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso la lluvia parecía haberse detenido, aunque después todos jurarían que aún podían escucharla golpear contra las ventanas. El juez Antonio Vargas agarraba los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El doctor Luis Fernández había dejado de respirar por completo. Miguel miraba fijamente sus propias cartas intentando calcular las probabilidades. Una casa llena era una mano increíblemente fuerte. Las posibilidades de que Diego tuviera exactamente la carta que necesitaba eran mínimas, pero las apuestas eran tan enormes que incluso una pequeña probabilidad resultaba aterradora. «Caballeros», dijo Juan, con su voz cortando el silencio como una cuchilla, «es hora de revelar las cartas ocultas». Miguel volteó su 10 de corazones confirmando su casa llena. «Reyes sobre dieces», anunció aunque su voz se quebró ligeramente. Diego alcanzó su carta oculta con una lentitud agonizante. Sus dedos parecían temblar mientras tocaban el borde de la carta. Toda la habitación contuvo el aliento mientras la levantaba y la volteaba. El 8 de diamantes. Diego tenía una escalera de color. 8, 9, 10, sota y reina de diamantes. En el póker, solo una escalera real vence a una escalera de color, y Miguel no tenía una escalera real. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier cosa que hubieran experimentado. Era el silencio de un mundo que cambiaba fundamentalmente, de suposiciones destrozadas, de consecuencias tan vastas que no podían comprenderse de inmediato. Miguel miraba las cartas como si de alguna manera pudieran reorganizarse. Su casa llena, que momentos antes parecía una victoria garantizada, ahora se sentía como una broma cósmica. Había apostado el futuro de su hija en el giro de una sola carta, y había perdido. La voz de Diego, cuando finalmente rompió el silencio, fue suave, pero cargada de una autoridad absoluta. «Caballeros, creo que tenemos un ganador». En las horas que siguieron a la conclusión del juego, la verdadera magnitud de lo que había sucedido comenzó a calar como veneno extendiéndose por agua clara. Miguel permaneció inmóvil en la mesa de póker, mucho después de que los otros hombres se habían marchado, mirando fijamente las cartas que habían sellado el destino de su hija. El fuego se había reducido a brasas,
bañando la habitación en un resplandor rojo inquietante que parecía apropiado para la situación infernal que había creado. Juan había permanecido en la habitación, de pie cerca de la ventana, desde donde podía observar la lluvia continuar su asalto implacable sobre el campo de Jalisco. La situación del hombre esclavizado se había vuelto aún más compleja. Aunque técnicamente había sido apostado y perdido, las realidades legales significaban que Diego ahora era su dueño, pero las realidades prácticas implicaban que aún estaba físicamente presente en Villa Espinosa. La transferencia de su propiedad requeriría documentos legales, y hasta que estos estuvieran preparados, existía en un extraño limbo. «Amo Miguel», dijo Juan finalmente, usando el tratamiento formal que sus conversaciones privadas habían abandonado hacía mucho. «¿Qué le va a decir a la señorita Ana?» Miguel levantó la vista de las cartas, y Juan se sorprendió al ver lágrimas corriendo por el rostro del hombre mayor. En todos los años que había conocido a Miguel Torres, a través de crisis de negocios, muertes familiares e incertidumbres económicas, nunca había visto al hombre llorar. «No lo sé», susurró Miguel. «¿Cómo le dices a tu hija que has apostado su futuro a un hombre al que ni siquiera ha conocido socialmente?» Las implicaciones legales eran abrumadoras. Bajo la ley de Jalisco, Miguel tenía autoridad absoluta sobre el matrimonio de Ana hasta que cumpliera 21 años o se casara, lo que ocurriera primero. Su acuerdo con la apuesta de póker era legalmente vinculante, asumiendo que se pudieran encontrar testigos para confirmar los términos. El juez Antonio Vargas y el doctor Luis Fernández habían estado presentes durante todo el juego, y sus reputaciones los hacían testigos intachables, pero las implicaciones sociales eran aún más devastadoras. La noticia del juego de póker se extendería inevitablemente por la cerrada sociedad de hacendados de Valle de San Lorenzo, y el escándalo destruiría no solo la reputación de Miguel, sino potencialmente la de todos los involucrados. La idea de que un padre apostara la vida de su hija y perdiera desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la responsabilidad paterna y el orden social. Diego Salazar había partido esa noche con un aire de satisfacción tranquila, prometiendo regresar al día siguiente para discutir los arreglos prácticos de su victoria. Había estrechado la mano de Miguel con lo que parecía una simpatía genuina, pero había algo triunfante en sus ojos que sugería que este resultado había sido su objetivo desde el principio. Cuando amaneció sobre Villa Espinosa, Miguel finalmente se obligó a dejar el estudio y enfrentar la tarea imposible de explicarle la situación a Ana. La encontró en el comedor de la mañana, leyendo un libro de poesía mientras tomaba su desayuno. Ella levantó la vista cuando él entró y notó de inmediato su apariencia demacrada. «Papá, te ves terrible. Estuviste despierto toda la noche con tu juego de cartas». Miguel se sentó frente a su hija, estudiando su rostro como si intentara memorizar cada detalle. Ana había heredado los rasgos refinados de su madre, pero los combinaba con una inteligencia y una fuerza de carácter que eran completamente suyos. A los 18 años, poseía el tipo de belleza que le habría garantizado un matrimonio magnífico con cualquiera de las familias prominentes de Jalisco. Ahora, en lugar de elegir entre pretendientes adecuados, estaría atada a un hombre al que apenas conocía. «Ana», comenzó Miguel y luego se detuvo. «¿Cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo le dices a alguien que su futuro entero ha sido determinado por el giro de una carta?» «Papá, me estás asustando». «¿Qué pasa?» Miguel tomó una respiración profunda y comenzó a explicar los eventos de la noche anterior. Intentó presentar la historia de una manera que resaltara su confianza en su mano, la razonabilidad de la apuesta, dadas las costumbres sociales de su tiempo, y la naturaleza desafortunada pero vinculante del resultado. Pero mientras hablaba, observó cómo la expresión de su hija cambiaba de confusión a incredulidad, hasta una especie de furia fría, que le recordaba incómodamente la mirada calculadora de Diego Salazar. Cuando Miguel terminó su explicación, Ana permaneció en completo silencio durante varios minutos. La luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba su rostro y cabello como fuego, y Miguel se encontró pensando que nunca había parecido tanto a su madre como en ese momento. «Déjame entender esto correctamente», dijo Ana finalmente con una voz mortalmente tranquila. «Apostaste mi futuro matrimonio contra la propiedad de Juan y perdiste». «La mano era extraordinariamente fuerte, Ana», dijo Miguel. «Las probabilidades de que Diego tuviera exactamente la carta que necesitaba eran
No me importan las probabilidades, papá. La voz de Ana cortó su explicación como una cuchilla. No tenías derecho a hacer tal apuesta, sin importar cuán confiado te sintieras. Miguel intentó explicar las realidades legales, las costumbres sociales que otorgaban a los padres la autoridad absoluta sobre los matrimonios de sus hijas, el hecho de que la mayoría de los matrimonios en su clase social se arreglaban por razones financieras y políticas de todos modos. Pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de lo vacíos que sonaban sus argumentos. Ana se levantó de la mesa, su desayuno intacto. ¿Cuándo vendrá el señor Salazar a reclamar su premio? La frialdad en su voz cuando dijo «premio» hizo que Miguel se estremeciera. «Esta tarde probablemente», respondió. «Necesitamos discutir los arreglos prácticos». «¿Los arreglos prácticos?», repitió Ana. «Qué considerado de ambos pensar en los aspectos prácticos de mi esclavitud». Salió de la habitación sin decir otra palabra, y Miguel quedó solo con la devastadora comprensión de que no solo había perdido el futuro de su hija, sino que probablemente había destruido su relación para siempre. Diego Salazar llegó a Villa Espinosa exactamente a las 2:00 de esa tarde, vestido con sus mejores ropas y portando el aire de un hombre que había logrado una victoria significativa. Estaba acompañado por un abogado de Guadalajara, un hombre delgado y nervioso llamado Esteban Ramírez, que llevaba un maletín de cuero lleno de documentos legales. Miguel los recibió en el mismo estudio donde había tenido lugar el juego de póker, aunque la habitación se sentía completamente diferente bajo la dura luz del día. Las cartas habían sido retiradas, pero el olor a humo de tabaco y tequila parecía haberse impregnado en las propias paredes, creando una atmósfera que se sentía tanto íntima como amenazante. «Miguel, mi querido amigo», comenzó Diego acomodándose en la misma silla que había ocupado la noche anterior. «Espero que hayas tenido tiempo de procesar nuestro nuevo arreglo». «He tenido tiempo de lamentarlo», respondió Miguel sin rodeos. «Pero un caballero honra sus deudas». Diego sonrió, esa sonrisa fría otra vez. «En efecto lo hace. Ahora el señor Ramírez aquí ha preparado los documentos necesarios para formalizar nuestro acuerdo. El contrato de matrimonio, los papeles de transferencia de la propiedad de Juan y varias otras necesidades legales». El abogado extendió los documentos sobre la mesa de póker y Miguel se sorprendió por lo minuciosamente que Diego había anticipado este resultado. Los papeles estaban expertly preparados, cubriendo todas las posibles contingencias legales. Era evidente que Diego había consultado con expertos legales mucho antes del juego de póker, sugiriendo un nivel de premeditación que hizo que la sangre de Miguel se helara. «Hay un asunto que necesitamos discutir», dijo Miguel mientras revisaba el contrato de matrimonio. «Ana se resiste a este arreglo». Diego soltó una risita. «No esperaría menos de una joven con carácter, pero estoy seguro de que una vez que me conozca mejor, apreciará las ventajas de nuestra unión». «¿Y si se niega?» «No puede negarse, Miguel», dijo Diego. «Bajo la ley de Jalisco, tú tienes autoridad absoluta sobre su matrimonio hasta que cumpla 21 años. El contrato que firmamos hoy hace que esa autoridad sea legalmente vinculante». La conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta del estudio. Juan entró llevando un servicio de té, pero su movimiento parecía diferente al de la noche anterior, cuando había estado temblando de tensión durante el juego de póker. Ahora se movía con una especie de dignidad resignada, que de alguna manera resultaba más inquietante. «Amo Miguel», dijo Juan colocando el servicio de té. «La señorita Ana desea hablar con usted y con el señor Salazar». Miguel sintió que su estómago se tensaba. «Dile que estamos en medio de discusiones de negocios. Ella dijo que le dijera que este negocio la concierne directamente y que tiene derecho a ser escuchada». Diego pareció intrigado. «Por todos los medios, escuchemos lo que la joven tiene que decir». Ana entró en el estudio con el porte de una reina acercándose a un trono. Había cambiado su vestido matutino por un vestido formal de seda azul profundo que enfatizaba su dignidad y belleza naturales. Su cabello estaba arreglado en un estilo elaborado que añadía años a su apariencia, haciéndola parecer más una mujer de mundo que una hija protegida de Hacienda. «Señor Salazar», dijo con perfecta cortesía, «entiendo que las felicitaciones están en orden». Diego se puso de pie e hizo una leve reverencia. «Señorita Torres, las felicitaciones deberían ser para mí. Me considero extraordinariamente afortunado». «En efecto», respondió Ana,
su voz cargada de matices que solo Miguel reconoció como peligrosos. Quería discutir los términos de nuestro compromiso con ambos presentes. Miguel comenzó a protestar que los términos ya habían sido decididos, pero Ana levantó una mano para silenciarlo. Entiendo que legalmente no tengo opción en este asunto, continuó. La deuda de juego de papá me ha convertido en un premio para ser reclamado. Muy parecido a como Juan aquí se ha convertido en su propiedad. Hizo un gesto hacia Juan, que aún estaba de pie cerca de la puerta, pero quería que entendiera exactamente qué tipo de esposa está adquiriendo, señor Salazar. Diego se inclinó hacia adelante, claramente disfrutando del enfrentamiento. Por favor, ilumíneme. Ana sonrió, y Miguel reconoció la expresión como una que había heredado de su madre, hermosa pero absolutamente implacable. Honraré las obligaciones legales que la insensatez de papá ha creado. Me casaré con usted en una ceremonia que satisfaga la ley de Jalisco y las convenciones sociales. Viviré en su casa y llevaré el título de su esposa. Eso suena perfectamente razonable, dijo Diego, pero Ana continuó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera cargaba más amenaza que un grito. Nunca compartiré voluntariamente su lecho. Nunca tendré sus hijos. Pasaré cada día de nuestro matrimonio, haciéndole lamentar el momento en que se sentó en esa mesa de póker. Puede que me posea legalmente, señor Salazar, pero nunca me tendrá. El silencio que siguió fue incluso más profundo que el momento en que Diego había revelado su mano ganadora. El abogado, Esteban Ramírez, parecía querer desaparecer por completo. Juan permaneció inmóvil junto a la puerta, pero Miguel pudo ver algo que podría haber sido aprobación en sus ojos. La compostura de Diego finalmente se quebró, revelando un destello de genuina ira. Señorita Torres, creo que malinterpreta la naturaleza del matrimonio en nuestra sociedad. Los deberes de una esposa están claramente definidos tanto legal como moralmente. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió Ana, pero también entiendo que, aunque pueda forzarme a casarme, no puede forzarme a estar feliz por ello, y una esposa infeliz, señor Salazar, puede hacer la vida muy desagradable para su esposo. La confrontación fue interrumpida por la llegada de un visitante inesperado. Se escuchó el carruaje del juez Antonio Vargas acercándose a la casa, y momentos después, el anciano jurista entró al estudio sin esperar a ser anunciado. Su rostro estaba serio, y llevaba un documento de aspecto oficial en la mano. Miguel Diego, dijo sombríamente, tenemos un problema. La llegada inesperada del juez Antonio Vargas cambió por completo la atmósfera de la habitación. El rostro del anciano estaba demacrado y pálido, y su compostura habitual había sido reemplazada por una agitación apenas controlada. Miró alrededor de la habitación, observando los documentos legales extendidos sobre la mesa de póker, la postura desafiante de Ana y la presencia silenciosa de Juan cerca de la puerta. Antonio, dijo Miguel, levantándose de su silla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, respondió el juez Antonio Vargas, con la voz cargada de implicaciones. Es que nuestro pequeño juego de póker de anoche ha atraído una atención muy inoportuna. Levantó el documento que llevaba, un escrito oficial con el sello del Estado de Jalisco. Esto llegó a mi oficina hace 2 horas. Es una investigación formal de la oficina del fiscal general de Jalisco sobre lo que están llamando actividades de apuestas irregulares que involucran propiedad humana y contratos matrimoniales, potencialmente coercitivos. El rostro de Diego palideció por completo. ¿Cómo podrían saberlo? ¿Por qué?, interrumpió el juez Antonio Vargas. Alguien lo reportó, alguien que estuvo presente anoche, alguien que presenció todo el juego y entendió las implicaciones legales. Todas las miradas se volvieron hacia Juan, que estaba de pie cerca de la puerta, con la misma compostura digna que había mantenido durante las confrontaciones de la mañana, pero ahora había algo más en su expresión, algo que podría haber sido satisfacción. Tú, susurró Miguel, tú lo reportaste. Juan enfrentó la mirada de su amo directamente, y por primera vez en su relación, no había deferencia en sus ojos. Amo Miguel, usted me enseñó a leer y escribir. Me enseñó sobre negocios y leyes y la importancia de la documentación. ¿Pensó que no entendería las implicaciones legales de lo que pasó anoche? La revelación golpeó la habitación como un impacto físico. Diego se puso de pie de un salto, su fachada de caballero finalmente derrumbándose por completo. Traidor. Cuidado, señor Salazar.
interrumpió Juan con calma. Ahora puede que legalmente me posea, pero la ley de Jalisco aún protege a las personas esclavizadas de agresiones físicas, especialmente cuando hay testigos presentes. El juez Antonio Vargas se hundió en una silla, la magnitud completa de la situación haciéndose evidente. Juan, ¿qué reportaste exactamente? Reporté que 4 prominentes caballeros de Jalisco participaron en un juego de póker donde se apostaron vidas humanas como stakes. Proporcioné descripciones detalladas del juego, los participantes y los acuerdos realizados. También incluí un testimonio jurado sobre la naturaleza coercitiva del contrato matrimonial que se está imponiendo a la señorita Ana. El abogado, Esteban Ramírez, comenzó a revolver frenéticamente sus papeles. Esto podría invalidar todos nuestros documentos. Si la oficina del fiscal general determina que el juego de póker constituyó una forma ilegal de tráfico humano, lo cual hizo, intervino Ana suavemente. Juan, eres un hombre brillante y maravilloso. Miguel miró a Juan con total conmoción. ¿Pero por qué? Si esta investigación avanza, podría ser castigado. Las personas esclavizadas que hacen acusaciones contra sus amos podrían enfrentar graves consecuencias. Juan asintió. Pero anoche, mientras repartía esas cartas, me di cuenta de algo. Amo, Miguel. Me di cuenta de que estaba cansado de ser propiedad, cansado de ser apostado y comerciado como ganado, y me di cuenta de que si iba a ser castigado por decir la verdad al poder, bien valdría la pena que la verdad valiera el castigo. Juan caminó hacia el centro de la habitación, sus movimientos deliberados y dignos. Verán, mientras ustedes, caballeros, estaban enfocados en sus cartas y su tequila, yo estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en el futuro de la señorita Ana y en el mío propio, y me di cuenta de que este juego de póker representaba todo lo que está mal en nuestra sociedad. La idea de que los seres humanos pueden ser poseídos, comerciados y apostados como objetos. Diego paseaba por la habitación como un animal enjaulado. Esto es una locura. El juego de póker fue entre caballeros. Se llevó a cabo según reglas acordadas. Reglas que trataban a los seres humanos como apuestas de juego. Dijo el juez Antonio Vargas sombríamente. Juan, como experto legal, debo decirte que tu reporte ha creado una situación que podría destruirnos a todos. La oficina del fiscal general no solo investiga estos asuntos, los procesa. Juan metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado. Hay algo más que deben saber. Esta mañana también envié cartas detalladas a 3 editores de periódicos. Uno en Guadalajara, uno en Veracruz y uno en Ciudad de México. La historia del juego de póker de anoche será publicada en las ediciones de mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Una investigación criminal era una cosa. Potencialmente podría manejarse discretamente con abogados y conexiones políticas, suavizando las dificultades, pero la cobertura de los periódicos haría que el escándalo fuera de conocimiento público en todo el sur de México. Nos has destruido a todos, susurró el doctor Luis Fernández. No, respondió Juan con calma. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo simplemente lo documenté. Ana se acercó para estar junto a Juan, y Miguel se sorprendió por lo natural que parecía su alianza. Juan, ¿cómo supiste cómo hacer todo esto? Los reportes legales, los contactos con los periódicos. Juan sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Señorita Ana, no fue la única que recibió una educación en esta casa. Mientras el amo Miguel me enseñaba sobre las finanzas de la hacienda, también estaba aprendiendo sobre leyes, política y el poder de la información. He estado en correspondencia con abolicionistas en Guadalajara durante más de un año, aprendiendo sobre estrategias legales y organización política. La verdadera genialidad de la estrategia de Juan comenzaba a hacerse evidente. Al reportar el juego de póker a las autoridades estatales, había creado una situación legal que era imposible de resolver discretamente. Los hombres involucrados eran demasiado prominentes para ser ignorados, pero la naturaleza de sus actividades era demasiado escandalosa para manejarla a través de los canales normales. Y al involucrar a los periódicos, se había asegurado de que cualquier intento de suprimir la investigación se convirtiera en sí mismo en un escándalo. Miguel miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que su intento de demostrar su poder y dominio había desencadenado, en cambio,
una cadena de eventos que amenazaba con destruir todo lo que había pasado su vida construyendo. La hacienda, su posición social, sus conexiones políticas, su relación con su hija. Todo ello pendía ahora de un hilo debido a una sola noche de apuestas. Hay más, continuó el juez Antonio Vargas con la voz aún más grave. La oficina del fiscal general ha indicado que están considerando cargos más amplios. Tráfico humano, contratos matrimoniales coercitivos y, posiblemente, conspiración para violar las leyes de apuestas de Jalisco. Estos no son asuntos civiles, caballeros. Son cargos penales que podrían resultar en sentencias de prisión. Juan caminó hacia la ventana, mirando los terrenos de la hacienda donde docenas de personas esclavizadas trabajaban en los campos. ¿Saben cuál es la parte más irónica de toda esta situación? Ustedes me enseñaron todo lo que necesitaba saber para derribarlos. Me educaron. Confiaron en mí con sus secretos de negocios. Me trataron casi como un igual en conversaciones privadas. Y luego me apostaron en un juego de póker como si fuera un toro premiado. El doctor Luis Fernández, que había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, finalmente habló. Antonio, seguramente hay alguna manera de resolver esto discretamente. Todos somos miembros respetados de la comunidad. Ese es exactamente el problema, Luis, respondió el juez Antonio Vargas. Porque somos miembros respetados de la comunidad, este caso recibirá un escrutinio extraordinario. El fiscal general no puede permitirse ser visto como alguien que protege a hacendados ricos que participan en actividades que escandalizan la conciencia pública. Diego dejó de pasearse y se volvió para enfrentar a Juan directamente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Libertad? Debe haber algo que quieras a cambio de retirar tu reporte. La respuesta de Juan fue inmediata y devastadora. Señor Salazar todavía no lo entiende. No reporté este crimen para negociar. Lo reporté porque fue un crimen. Lo único que quiero es justicia. La palabra justicia quedó suspendida en el aire como una acusación. En el orden social de Jalisco en 1852, la idea de que una persona esclavizada pudiera exigir justicia de sus amos era revolucionaria, pero Juan había usado el propio sistema legal como su arma, convirtiendo las leyes que lo oprimían en instrumentos de protección. Además, continuó Juan, es demasiado tarde para negociaciones. Las cartas ya han sido enviadas. La investigación ya ha comenzado, y para mañana por la mañana cada persona educada en 3 estados sabrá sobre su juego de póker. El daño está hecho. Ana se acercó más a Juan, y Miguel se sorprendió al ver lágrimas de gratitud en los ojos de su hija. Juan, me salvaste. Nos salvaste a ambos. Señorita Ana, respondió Juan suavemente, usted se habría salvado eventualmente. Tiene el espíritu de su madre. Yo solo proporcioné algo de asistencia legal. Los documentos en la mesa de póker de repente parecían evidencia de actividad criminal en lugar de arreglos comerciales. Diego alcanzó el contrato matrimonial, pero el juez Antonio Vargas lo detuvo. No toques nada, advirtió el juez. Esos documentos ahora son evidencia en una investigación criminal. Manipularlos constituiría obstrucción de justicia. Miguel finalmente encontró su voz. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo el juez Antonio Vargas sombríamente. Esperamos a que lleguen los investigadores del fiscal general. Querrán entrevistarnos a cada uno por separado, examinar los documentos y recopilar evidencia adicional. La investigación podría tomar semanas o meses, y mientras tanto, todos los acuerdos hechos durante el juego de póker quedan suspendidos hasta que se determine el resultado de la investigación. Ana no puede ser forzada a casarse mientras la naturaleza coercitiva del contrato esté bajo revisión. La transferencia de propiedad de Juan también está suspendida. Los planes cuidadosamente construidos de Diego se desmoronaban ante sus ojos. Esto es indignante. Gané ese juego justamente. Ganaste un juego donde se apostaron seres humanos como stakes, dijo Ana fríamente. ¿En qué universo pensaste que eso era justo? La confrontación fue interrumpida por el sonido de varios carruajes acercándose a Villa Espinosa. A través de las ventanas del estudio, podían verse vehículos oficiales con el sello del estado de Jalisco. Los investigadores habían llegado mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Caballeros, dijo el juez Antonio Vargas poniéndose de pie y ajustándose el abrigo, sugiero que nos preparemos para el procedimiento legal más difícil de nuestras vidas. La investigación que siguió se convirtió en legendaria en los círculos legales de Jalisco. Aunque los detalles completos permanecerían sellados en los archivos estatales,
Durante más de un siglo, los investigadores del fiscal general pasaron 3 semanas en Villa Espinosa, entrevistando a todos los presentes durante el juego de póker, examinando registros financieros y recopilando testimonios de docenas de testigos en todo el condado de Valle de San Lorenzo. La investigadora principal fue una mujer llamada Catalina Mendoza, una de las primeras secretarias legales empleadas por la oficina del fiscal general de Jalisco. Su presencia añadió otra capa de escándalo a los procedimientos, ya que sus preguntas incisivas expusieron no solo el juego de póker, sino todo el sistema social que había hecho que tal apuesta pareciera aceptable para los participantes. La primera entrevista de la señorita Mendoza con Miguel duró más de 6 horas y lo dejó emocionalmente destrozado. Sus preguntas fueron directo al corazón de sus motivaciones, obligándolo a enfrentar la bancarrota moral de sus acciones de una manera que su propia conciencia no había logrado. «Señor Torres», preguntó durante un intercambio particularmente brutal, «ayúdeme a entender cómo un padre justifica apostar la futura felicidad de su hija en el giro de una carta. ¿Fue arrogancia, desesperación o simple indiferencia por su bienestar?» La incapacidad de Miguel para proporcionar una respuesta coherente a esa pregunta lo persiguió por el resto de su vida. Las entrevistas de la señorita Mendoza con Juan resultaron particularmente devastadoras para la defensa de los hombres. El conocimiento detallado de Juan sobre las finanzas de la hacienda, combinado con su testimonio articulado sobre las dinámicas de poder involucradas en el juego de póker, pintó un cuadro de abuso sistemático que iba mucho más allá de una sola noche de apuestas. El amo Miguel no solo apostó a su hija, testificó Juan en una declaración jurada. La apostó porque sabía que perderla sería la máxima demostración de su poder, la capacidad de controlar la existencia entera de otra persona basada en el giro de una carta. Y el señor Salazar no solo quería ganar una esposa, quería ganar el derecho a poseer a alguien completamente. La investigación también reveló que la riqueza de Diego Salazar tenía orígenes mucho más cuestionables de lo que cualquiera había sospechado. Los registros financieros de Veracruz mostraban conexiones con operaciones ilegales de comercio de esclavos y tratos fraudulentos de tierras. Su traslado a Jalisco parecía haber sido motivado por un deseo de escapar de problemas legales en Veracruz, más que por un interés genuino en establecerse como un hacendado respetable. Aún más perturbador, los investigadores descubrieron que el juego de póker en Villa Espinosa no fue el primer intento de Diego de adquirir una esposa a través de apuestas. Incidentes similares en Veracruz y Mérida sugerían un patrón de comportamiento depredador que había sido pasado por alto por autoridades impresionadas por su riqueza y conexiones sociales. La participación del juez Antonio Vargas en el juego de póker creó una crisis constitucional dentro del sistema legal de Jalisco. Su presencia como participante y posible testigo obligó al fiscal general a solicitar fiscales especiales de otros estados. El escándalo eventualmente llegó al Congreso de Jalisco, donde impulsó nuevas leyes que regulaban las apuestas y fortalecían las protecciones contra contratos matrimoniales coercitivos. La caída en desgracia del juez fue particularmente trágica, porque su carrera legal había sido previamente distinguida por posiciones progresistas en varios temas sociales. Su participación en el juego de póker fue vista como una traición a los principios que había defendido públicamente, y la decepción entre sus colegas fue palpable durante los procedimientos de la investigación. El doctor Luis Fernández, cuya participación había sido la menos criminal de los participantes, finalmente cooperó plenamente con los investigadores a cambio de cargos reducidos. Su testimonio proporcionó una corroboración crucial de la cuenta de Juan y ayudó a establecer la naturaleza premeditada de las acciones de Diego. La cooperación del doctor tuvo un costo personal significativo. Su práctica médica sufrió severamente, ya que los pacientes comenzaron a cuestionar su juicio y carácter moral. Varias familias solicitaron específicamente otros médicos, y su reputación en la comunidad médica nunca se recuperó por completo. La cobertura de los periódicos que Juan había orquestado resultó ser tan perjudicial como la investigación legal. Los editorialistas en todo el sur de México usaron la historia para examinar preguntas más amplias sobre la esclavitud, la autoridad patriarcal y la corrupción moral que la riqueza y el poder podían permitir.
Un editorial particularmente influyente en el periódico de Guadalajara planteó preguntas que resonaron mucho más allá de Jalisco. Si caballeros respetados pueden apostar vidas humanas con la misma despreocupación con la que apostarían en carreras de caballos, ¿qué dice esto sobre la base moral de nuestra sociedad? Si los padres pueden apostar el futuro de sus hijas para su entretenimiento personal, ¿qué protecciones existen para cualquier mujer en nuestro estado? La resolución final llegó en la primavera de 1853, casi un año después del fatídico juego de póker. Diego Salazar fue condenado por conspiración para cometer tráfico humano y sentenciado a 10 años de prisión. También se le ordenó pagar multas sustanciales y se le prohibió permanentemente poseer propiedades en Jalisco. Murió en prisión 3 años después, según se informó, de neumonía, aunque algunos sospechaban que su muerte no fue del todo natural, dado los enemigos que había hecho entre los demás reclusos. Miguel Torres evitó cargos penales, pero enfrentó severas sanciones civiles. Fue obligado a pagar enormes honorarios legales y perdió muchos de sus nombramientos políticos. Más importante aún, el escándalo destruyó su reputación en toda la sociedad de Jalisco. Muchas de sus asociaciones comerciales se disolvieron, y varias familias se negaron a permitir que sus hijos cortejaran a Ana, a pesar de su completa inocencia en el asunto. El impacto financiero en la Hacienda Torres fue devastador. Los costos legales, combinados con la pérdida de relaciones comerciales e influencia política, obligaron a Miguel a vender porciones significativas de sus tierras. La hacienda, que una vez empleó a casi 200 trabajadores esclavizados, se redujo a menos de 50 para 1855. El juez Antonio Vargas renunció al estrado en desgracia y pasó sus últimos años como abogado privado manejando casos civiles menores. El escándalo terminó efectivamente con su carrera política y le costó la mayoría de sus conexiones sociales. Murió en 1856, según se informó, de un ataque al corazón provocado por el estrés de su reputación arruinada, aunque su familia siempre mantuvo que murió de un corazón roto por su papel en el asunto. La situación de Juan resultó ser la más compleja de resolver. La investigación había suspendido su transferencia de propiedad a Diego, pero no le había otorgado la libertad. La ley de Jalisco no proporcionaba un mecanismo para liberar automáticamente a las personas esclavizadas que ayudaban en investigaciones criminales. Sin embargo, la publicidad alrededor del caso creó presión política para alguna forma de recompensa. La solución vino de una fuente inesperada, Ana Torres misma. En su cumpleaños número 21 en 1855, usó su herencia legal del patrimonio de su madre para comprar la libertad de Juan. La transacción se llevó a cabo públicamente con cobertura de los periódicos en todo Jalisco, haciendo imposible que Miguel interfiriera. La decisión de Ana de liberar a Juan fue vista como el rechazo final a los valores de su padre y al sistema social que había permitido el juego de póker. La ceremonia donde Juan recibió sus papeles de libertad fue asistida por docenas de abolicionistas y ciudadanos con mentalidad reformista, convirtiéndola en una victoria simbólica para las fuerzas anti-esclavitud. Ana también usó el escándalo como una oportunidad para rechazar todas las propuestas de matrimonio y dedicarse a lo que más tarde se llamaría activismo por los derechos de las mujeres. Nunca se casó, convirtiéndose en cambio en una de las primeras propietarias de propiedades en Jalisco y una defensora vocal de reformas legales. Su asociación con Juan, ahora un hombre libre, continuó como establecieron emprendimientos comerciales exitosos que desafiaron las convenciones sociales a lo largo de la década de 1850. El juego de póker en sí se convirtió en tema de conversaciones susurradas en Jalisco durante generaciones. Los padres lo usaban como una advertencia sobre los peligros de las apuestas, mientras que los reformistas lo citaban como evidencia de la influencia corruptora de la esclavitud en la sociedad del sur de México. Los detalles exactos a menudo se exageraban o distorsionaban al ser contados, pero el mensaje central permanecía constante. Incluso los hombres más poderosos podían ser derribados por su propia arrogancia y crueldad. La Hacienda Torres continuó operando, pero nunca recuperó su antigua prosperidad. Miguel vivió hasta 1868, muriendo justo cuando la guerra de reforma comenzaba a desgarrar el sistema social que había permitido sus crímenes. Pasó sus últimos años como un hombre destrozado,
aislado de antiguos amigos y distanciado de su hija, quien lo visitaba solo por deber. La última conversación de Ana con su padre, pocos días antes de su muerte, fue reportada por varios testigos. «Papá», había dicho, «¿alguna vez lamentaste ese juego de póker?». La respuesta de Miguel fue apenas audible. «Lamento todo lo que llevó a él y todo lo que resultó de él». El estudio donde tuvo lugar el juego de póker fue sellado tras la muerte de Miguel y permaneció intacto durante décadas. Más tarde, los propietarios de la propiedad reportaron extraños fenómenos acústicos en la habitación, sonidos que se asemejaban a cartas siendo barajadas y voces enzarzadas en una conversación acalorada. Ya fuera que estos fenómenos tuvieran explicaciones naturales o representaran algo más misterioso, sirvieron como un recordatorio permanente de la noche, en que un simple juego de cartas cambió el curso de múltiples vidas. El precedente legal establecido por el caso continuó influyendo en la ley de Jalisco hasta bien entrado el siglo XX. El precedente de Juan Morales, como se conoció en los círculos legales, estableció protecciones importantes para los testigos que reportaban crímenes cometidos por sus superiores legales. También contribuyó a reformas en la ley matrimonial, que gradualmente eliminaron la autoridad absoluta de los padres sobre las elecciones matrimoniales de sus hijas. Quizás lo más importante, el caso demostró que incluso dentro del opresivo marco legal de la esclavitud en México previo a la abolición, había maneras para que individuos inteligentes y determinados usaran el sistema contra sí mismo. La estrategia de Juan de usar mecanismos de reporte legal para exponer actividades criminales se convirtió en un modelo para otros. Esfuerzos de reforma en todo el sur de México. Los documentos del juego de póker, incluidas las cartas originales usadas esa fatídica noche, fueron eventualmente donados a la Sociedad Histórica de Jalisco, donde permanecen disponibles para investigadores que estudian la historia social y legal del periodo previo a la abolición. Las cartas mismas, aun con las huellas dactilares de los hombres que las manejaron, sirven como evidencia tangible de cómo la decisión de un solo momento puede resonar a través de generaciones. Un giro final en la historia surgió en 1870 cuando Juan Morales publicó un libro de memorias titulado De propiedad a persona, mi viaje de la esclavitud a la libertad. El libro se convirtió en un éxito de ventas en el norte de México y proporcionó el relato más detallado del juego de póker y sus consecuencias jamás registrado. La habilidad literaria de Juan y sus percepciones psicológicas hicieron del libro un arma poderosa en la lucha continua contra la esclavitud. En sus memorias, Juan reveló detalles sobre el juego de póker que nunca se habían hecho públicos durante la investigación. Lo más impactante fue su revelación de que había manipulado las cartas, asegurando la victoria de Diego, al reconocer que una victoria de Miguel condenaría tanto a él como a Ana a vidas de opresión continua. «Me di cuenta esa noche», escribió Juan, «que a veces la justicia requiere que ayudemos al mal a derrotarse a sí mismo. Al asegurar que el señor Salazar ganara el juego de póker, creé una situación tan moralmente indignante que no podía ser ignorada o encubierta. A veces la única forma de escapar de una trampa es hacer que la trampa sea tan evidente que otros se vean obligados a reconocer que existe. Esta historia nos muestra que incluso en sociedades construidas sobre la opresión sistémica, los individuos pueden encontrar formas de exigir justicia y dignidad. Las estructuras de poder que parecían tan sólidas y permanentes en Jalisco en 1852 resultaron vulnerables al simple acto de decir la verdad al poder.